a todos, gracias por Eso. acompañarme. La idea de este Ateneo es un poco hablar sobre un caso clínico que se presentó en el consultorio y en función a eso los disparadores que se presentaron, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de aneurisma de aorta abdominal, tratamiento y seguimiento. Bien, consulta a un masculino de 73 años con factores de riesgo, obviamente edad, género, tabaquista severo, de larga data, hipertenso, dislipémico y sedentario. Como antecedente cardiovascular de relevancia, tenía una angioplastía por un aneurisma de aorta abdominal en el 2018 y otros antecedentes EPOC, cáncer de mama, que eso había sido lo que lo había mantenido ocupado en los años subsiguientes, con una mastectomía total, vaciamiento ganglionar y tratamiento quimio-radioterápico. Y después otros antecedentes menores, como una angioplastía inguinal, litiasis, etc. Bien, el paciente al momento de la consulta venía en tratamiento con losartán, 10 miligramos día, hidroclorotiazida 12,5, bisoprolol 2,5, rosuvastatina, aspirina y el tamoxifeno. ¿Qué había sido lo que motivó a la consulta? Bueno, el paciente venía derivado por el médico de cabecera porque en el examen físico constata que presentaba un tipo de arritmia. Bien. Al momento de la consulta, en cuanto a los parámetros vitales, tenía una tensión de 150-80, una frecuencia cardíaca de 53 y el resto sin particularidades. Como datos positivos al examen físico, se lo ocultaba bradicárdico, arrítmico, silencios que impresionaban libres y haciendo un examen físico dirigido también a sus antecedentes, un abdomen blando, depresible, con una ligera molestia a la palpación en ambas fosas ilíacas y la presencia de una masa pulsátil no dolorosa a nivel centroabdominal. Después el resto de los pulsos estaban conservados con temperatura y sensibilidad también conservada. Pero el paciente venía básicamente para control, no presentaba ningún síntoma. Este fue el electro que se hizo en la primera consulta con la evidencia de bradicardia y de las extrasístoles muy frecuentes y diseminadas. Para esto venía en tratamiento con, como habíamos dicho, con el bisoprolol, sin ningún síntoma, ni en la presencia de síncope u otras complicaciones. Y dentro de los estudios que trajo, muchos de los cuales estaban relacionados con su antecedente oncológico, tenía una tomografía del año 21, que a nivel de tórax, una presencia de una lesión nodular única de 8 milímetros, que ya estaba presente en tomografías previas, y a nivel de la tomografía de abdomen y pelvis, realizada con contraste, la dilatación aneurismática a nivel aortoilíaco con la endoprótesis presente, sin mayor complicación. Bien. Ah, voy a mover esto por acá para que me permita ver. Allá. Bien. Bueno, en ese contexto, un paciente sin seguimiento cardiológico en los últimos 2 años, se decide empezar muchas puertas abiertas y se decide empezar por un ecodoppler cardíaco, aortoilíaco, también se le pidió un Holter y en función a eso empezar a ver dónde estábamos parados. Bien. En el estudio del ecodoppler de aortoilíaco, tenemos esta imagen del Doppler donde se evidencia eh, a nivel de las... Corro acá, bien, y hago correr el videito del Doppler color. Ahí se evidencia en el extremo distal de la arteria ilíaca derecha la presencia móvil. Acá podemos observar con la presencia de un escape del flujo color entre la no prótesis y la arteria ilíaca. En el vivo se ve espectacular. Bien.
Bien. Y el corte transversal, el diámetro del aneurisma, ahí a nivel de las arterias ciliares, bien, con la presencia de endoprótesis. Entonces, tenemos un Doppler, perdón, pero la barra no me deja ver bien. Eh, Bien, la presencia de ectasia, eh, perdón, Bien, la presencia a nivel del ecodoppler abdominal, la aorta abdominal ectásica, y a nivel infrarrenal, el aneurisma fusiforme con un tamaño de 65 por 73, con la Amplíala cuando presencia... puedas. Ah, Sí, se te achicó la presentación. bien, bien. Perdón. Con la presencia del estén aortobilíaco en su interior. A nivel del aneurisma, una trombosis no completa, una rama ilíaca izquierda con un estén presionado sin complicaciones, pero a nivel de la arteria ilíaca derecha, la presencia de aneurisma con un diámetro mayor a 35 milímetros, no cubierto por el estén, y la presencia de una trombosis mural que dejaba una luz permeable. Bien, entonces, en este contexto se evidenció que a nivel de la rama ilíaca, junto con el estén, con el aneurisma ilíaco, se observaba la presencia de un endolic hacia el aneurisma aórtico. Bien, clasificándolo posteriormente, como vamos a ver, en un endolic tipo 1B. Se prosigue con la evaluación, obviamente, para tomar una conducta un poco más activa, y se le pide una angiotomografía. Bien, en esta imagen, en la imagen de la izquierda, podemos ver una reconstrucción en donde a nivel de la arteria ilíaca derecha se ve como una fuga del contraste que va hacia el aneurisma de la aorta. Bien, bien. Eh, Acá tenemos los distintos cortes a nivel de la angiotomografía, donde habla de una dilatación aneurismática sacular, como habíamos visto en el ecodoppler, eh, con la prótesis endovascular aortobilíaca, que excluye la dilatación aneurismática fusiforme a nivel infrarrenal, con un diámetro que se aproximaba bastante al evaluado con el otro método, de 70 por 75 por 88, extendiéndose hacia la ilíaca común derecha. Bien. Y reconoce la presencia de un trombo justamente a nivel de la arteria ilíaca común derecha. Y después, bueno, el resto de las mediciones. Bien. Acá en los distintos cortes, donde está la presencia de la endoprótesis y el aneurisma subyacente y el compromiso a nivel de la arteria ilíaca derecha y no así la izquierda. Bien. Se procede con una arteriografía que pone en evidencia justamente lo que habíamos eh, establecido con los otros métodos, que es justamente la presencia de la dilatación aneurismática a nivel de la rama ilíaca derecha, con la presencia del endolic tipo B, y el resto sin mayores compromisos. Acá tenemos la imagen de todo el estudio, lo que podemos rescatar con el flujo que se da a nivel hacia el saco neurismático aórtico. ¿Bien? Porque la otra no tiene animación. Bien. Bueno, como habíamos mencionado antes, habíamos pedido otros estudios. En el ecodoppler cardíaco habíamos, como dato positivo, la evidencia de una dilatación leve a nivel de la raíz de aorta y la aorta ascendente con una insuficiencia aórtica leve. Bien, y después una ateromatosis carotidia propio de un paciente con un alto riesgo
enfermedad cardiovascular. Bien. Bueno, entonces tenemos un paciente con un diagnóstico de un aneurisma de aorta abdominal en plan de colocación por una endoprótesis aortoilíaco con la presencia de un endolic tipo 1B. En esta imagen, después vamos a ahondar respecto a este tipo de complicaciones. El endolic tipo 1B es la presencia de una fuga a nivel distal de la endoprótesis, donde la fuga se da en sístole hacia el aneurisma de aorta y en diástole ese flujo vuelve a la aorta. Bien. Recordando un poco el concepto de aneurisma, podemos hablar de un ensanchamiento, una dilatación de una arteria de carácter permanente y localizado, cuyo diámetro, esto es interesante, sobrepasa el 50% del diámetro normal de la arteria. Esto teniendo en cuenta, ¿por qué hablamos de porcentaje? Porque es más preciso hablar de un porcentaje de una relación en función al diámetro ajustado a edad, género y tamaño corporal. Bien, en otras guías se toma como valores, por ejemplo, a nivel, como estábamos hablando en este caso, de la aorta abdominal, un diámetro mayor a 30 milímetros, y a nivel de las ilíacas, de 18 milímetros. Pero lo correcto es pensarlo en función al paciente que tenemos presente. Bien. Y acá tenemos la clasificación de los tipos de aneurisma, teniendo en cuenta la localización, haciendo hincapié fundamentalmente en el punto de localización, teniendo en cuenta lo que es la porción o el compromiso de las arterias renales y dividiéndolos en suprarrenales o infrarrenales. Bien, entonces, y el compromiso de la aorta a nivel torácico y abdominal. En la clasificación de Crawford, donde habla obviamente de la extensión, y eso permite valorar la mortalidad de este tipo de aneurismas, tenemos la clasificación tipo 1, que va desde la subclavia por arriba del tronco celíaco, y es una afección suprarrenal. Bien, a nivel tipo 2, por debajo de la arteria subclavia, y esta sí, con compromiso de las arterias renales. El tipo 3 también afecta en las arterias renales y va por debajo de T6. El tipo 4, que se extiende por debajo de T12 hacia la bifurcación de las ilíacas. Y el tipo 5, donde es suprarrenal. Bien. Por otro lado, los tipos de aneurismas como, pueden ser fusiformes, que son los más frecuentes, y los saculares, que son, como bien dijimos, menos frecuentes, afectan más que nada a mujeres, y son los que generan mayores síntomas en diámetros más reducidos. Dentro de este tipo, entonces, los aneurismas de aorta abdominal más frecuentes son los infrarrenales, con una prevalencia del 95%, de tipo fusiforme, y el 25% de los mismos generan afección de las ilíacas. ¿Bien? Entonces, como para también tener en cuenta. Bien. ¿Cuándo hacer el screening? ¿Cuándo pensar en aneurisma de aorta abdominal? Fundamentalmente en hombres mayores de 65 años y tabaquistas. Y también, dato fundamental para extender un poco más nuestro campo de screening, con pacientes con antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal. En el caso de nuestro paciente, bueno, obviamente, más allá de que ya sabíamos que tenía, era un gran candidato. Bien. Otros factores predisponentes son la hipertensión arterial, sobre todo cuando la hipertensión no está controlada, enfermedad del tejido conectivo, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, tener en cuenta, y en menor
medida en cuanto a la relación de hiperlipidemia y diabetes, bueno, también igualmente como parte de la enfermedad cardiovascular, tenerlo presente. Bien, ¿cuáles son las causas? La más frecuente obviamente es la aterosclerótica, pero no debemos dejar de tener presentes, como parte de procesos degenerativos, inflamatorios e infecciosos. Estos últimos a veces no dan el mismo cuadro clínico, forma de presentación que lo que habitualmente solemos tener presente. Bien, entonces, en función a esto, las guías sugieren entonces el screening con una recomendación tipo 1A, más que hombre mayor a 65 años, hombre tabaquista mayor a 65 años, y mujeres con antecedentes heredofamiliares o con antecedentes de tabaquismo, ahí con menor evidencia. ¿Cuál es el primer método diagnóstico o como approach? Sería el ecodoppler. ¿Bien? ¿Por qué? Por varios motivos. Tiene una alta sensibilidad, es de fácil acceso, no genera ninguna limitación respecto al contraste, entonces como primera aproximación es un método gold standard. Bien. Una vez diagnosticado, o sí, ante la presencia ya del diagnóstico de aneurisma, es importante tener en cuenta la historia natural, la evolución que tiene, porque es lo que nos va a determinar cada cuánto tenemos que hacer los controles y el seguimiento. ¿Por qué es importante? Por varios motivos. Uno, permite determinar la tasa de crecimiento. Esto nos abre las aguas cuando una tasa de crecimiento promedio es entre 2 a 3 años, tenemos una conducta, y si por otro lado la tasa de crecimiento es mayor a 0,5 centímetros en menos de un año, tenemos que tomar una conducta un poco más activa y agresiva. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un factor de riesgo para complicaciones. Entonces, por eso es importante determinar eso. Bien, también la tasa de crecimiento está relacionada mucho con el diámetro inicial del aneurisma. Entonces, aquellos aneurismas menores de 40 milímetros tienen una tasa de crecimiento promedio entre 1 a 4 milímetros al año, siendo que a mayor tamaño la tasa de crecimiento aumenta de manera exponencial. Y todos estos factores, sumados a la persistencia del tabaquismo, hacen que haya mayor riesgo de ruptura. Entonces, tabaquismo, alta tasa de crecimiento, hipertensión no controlada, va a determinar la evolución de nuestro paciente, con un mayor riesgo de ruptura y por ende mortalidad. Siendo aneurismas entre 7 a 8 centímetros, con un riesgo de ruptura de 20 a 40% anual. Más o menos lo que nuestro paciente debe estar ahí también. Bien. Como bien dijimos, la forma de presentación pueden ser asintomáticos en la mayoría de los casos, o puede presentarse con la presencia de una masa pulsátil o un dolor tipo abdominal o lumbar. Otras formas de presentación van a estar relacionadas con afecciones indirectas o alteraciones indirectas respecto a la presencia de esta masa neurismática, ya sea por compresión de vena cava inferior, con la presencia de edemas, afecciones a nivel de la vía urinaria por una obstrucción, la pérdida de peso en el caso de aneurismas de causa infecciosa, como vimos ahí por algunos hernias, clamidia, etc. Y la embolización arterial periférica dada por isquemia aguda, por ejemplo, síndrome de los dedos azules, que son menos frecuentes. Bien, entonces, como bien mencionamos antes, con estándar, por su alta especificidad y sensibilidad, el ecodoppler lidia con este caso. Bien. Posteriormente, en función a determinar conducta, otros métodos diagnósticos que utilizamos es la angiotomografía,
la resonancia o la angiografía. Cada uno tiene su indicación y su punto fuerte. En el caso de la tomografía, nos aporta mucha información relacionada a la extensión del aneurisma, la anatomía del aneurisma y las características. Y además nos permite detectar la presencia de calcificaciones. Por eso es el gold standard para el seguimiento. En pacientes donde tenemos ciertas limitaciones, ya sea por la- las alteraciones renales, eh, otro método sería la resonancia, pero ahí correríamos el riesgo de sobreestimar el grado de estenosis y no permite detectar las calcificaciones. Y por último, la angiografía se suele pedir o utilizar como método cuando se tiene como objetivo el tratamiento, ya sea más que nada el tratamiento a nivel endovascular. eh, para definir la conducta. ¿Por qué? Porque por otro lado, infraestima el diámetro y enmascara por la presencia del trombono el grado de dilatación. Entonces, no sería el método ni para hacer seguimiento, pero sí cuando uno quiere ya tomar un abordaje a nivel endovascular. Bien, entonces repasando los puntos fuertes de cada estudio, ¿bien? El punto débil de la tomografía, obviamente, la radiación, la nefrotoxicidad, por eso en esos casos cuando se busca menor impacto, la resonancia es una alternativa. Eh, y el ecodoppler es el de mayor facilidad y disponibilidad y menores limitaciones. Así que también es un excelente método por el cual es el primero para hacer el diagnóstico. Después hay otras herramientas con las que contamos que obviamente son de menor uso, como el IGUS, el PET, el ecodoppler transesofágico, porque obviamente tienen sus limitaciones. Y además, los otros métodos aportan alta sensibilidad y especificidad, entonces a veces no hay necesidad de tanto. Bien. Dentro de las distintas guías, tanto la europea como la americana, y obviamente en función de eso basándose en la nuestra, hay ciertas recomendaciones que era un poco lo que veníamos definiendo antes, respecto al screening y posteriormente al seguimiento. Entonces, en cuanto al screening, creo que quedó bastante claro, hombre tabaquista, o con antecedente familiar de aneurisma aortoabdominal. Y posteriormente los controles. Ese es el punto fundamental y por el cual también este paciente funcionó como disparador para saber, bueno, cada cuánto tengo que hacer los controles una vez diagnosticados. Y en pacientes donde no tengo indicación quirúrgica aún. Entonces, lo ideal sería en aneurismas de aorta abdominal con diámetro entre 30 y 35, controles cada 2 años. Entre 40 y 44 milímetros, una vez por año, 45 y 49 milímetros cada 6 meses, y obviamente 50 y 55 ya está al borde de lo que es 54 en la intervención, entonces cada 3 meses. ¿Cuál es el objetivo del seguimiento? Por un lado, es, obviamente, determinar la tasa de crecimiento y en ese contexto limitarlo, que no se nos escape. Por otro lado, hacer también la prevención cardiovascular y reducir el riesgo perioperatorio. Esto quiere decir que llegar eventualmente al momento de resolución con las mejores condiciones. Muchas veces en este tiempo de seguimiento buscamos optimizar al paciente, orientándolo en primera instancia al cese tabáquico, fundamental, al control metabólico, al control de la tensión arterial,
justamente para ir llevándolo a el mejor momento de la intervención, el mejor momento del paciente para una intervención con menores complicaciones. Bien. Y ahí gráficamente lo mismo que expusimos, ¿bien? El tiempo de seguimiento. Bien. Una vez diagnosticado y hecho el seguimiento, tenemos que tener en cuenta qué conducta tomamos, bien si tratamiento médico o tratamiento quirúrgico o intervención, mejor dicho. Bien, dentro de esto, obviamente, las guías coinciden en el cese tabáquico como pilar fundamental eh, por varios motivos. Fundamentalmente para limitar la tasa de crecimiento, ¿bien? Evitar las complicaciones, como bien vimos antes, la ruptura, y eventualmente que el paciente llegue a mejores condiciones. Porque además, otro elemento fundamental es que aquellos pacientes obviamente con enfermedad pulmonar obstructiva, con EPOC, el riesgo en el momento del procedimiento es mucho mayor que en otros pacientes. Después, respecto al uso de la aspirina, todos han coincidido en una recomendación clase 1A. Obviamente el control del LDL con las estatinas también una recomendación 9, y el uso de beta bloqueantes y de inhibidores de los IECA no en grado de evidencia así tan homogéneo, entonces no tiene una recomendación tan fuerte. Bien, el uso de beta bloqueantes tiene una recomendación de tipo 2B. Bien, y todo esto es importante porque eventualmente si la tasa de crecimiento es muy alta e indefectiblemente lleve a la resolución quirúrgica o por endoprótesis, todo esto nos permite acondicionar al paciente para que lleguen las mejores condiciones. Bien. Eso en cuanto al tratamiento médico. Y fundamental tratamiento en paciente con un aneurisma aorta abdominal mayor a 55 milímetros, igual o mayor, son candidatos o con una tasa de crecimiento mayor a 1 centímetro por año, tienen indicación de resolución. Bien. Hablando brevemente de las complicaciones, siendo la ruptura la de mayor mortalidad, y cuándo se pueden presentar con mayor frecuencia estas complicaciones en aquellos aneurismas mayores de 50 a 59 milímetros, que son justamente donde se encuentra el punto de referencia para tomar una actitud de resolución. Bien, y ahí repasando un poco lo mismo respecto a cuáles son esos factores que predisponen a estas complicaciones. Y ahí, como había mencionado antes, como factor de riesgo para la ruptura, pacientes de EPOC con enfermedad con hipertensión mal tratada, tabaquista, etc. Respecto al tratamiento, ya hablamos del tratamiento médico, ahora se me hincapié un poco en el tratamiento cuando se elige tratamiento endovascular o quirúrgico. Bien, cada uno tiene su indicación, siendo el tratamiento endovascular de elección para pacientes de alto riesgo. Esto bien un poco está relacionado también con el tipo de anestesia que se utiliza en los procedimientos, por eso es recomendable el endovascular en pacientes de alto riesgo o con mucha comorbilidad. Mismo motivo por pacientes añosos. Y después hay cuestiones técnicas relacionadas con algunos tipos de aneurismas inflamatorios, abdomen hostil de dificultoso acceso, pacientes obesos y pacientes con endoprótesis previa. ¿Bien?
Y después, por otro lado, la cirugía, donde tiene distintas vías de abordaje y tiene como limitante el factor anatómico. Bien. Volviendo un poco a nuestro paciente, que ya tenía su diagnóstico, ya había sido tratado con la endoprótesis, vamos a hablar un poco de lo que es el endolic. Bien, ahí como vemos en la imagen, tenemos 5 tipos de endolic, que justamente es la presencia de la fuga eh, de la fuga que se da a nivel distintas porciones, ¿bien? El endolic tipo 1A es un endolic que se da por una fuga a nivel proximal de la endoprótesis. El tipo B, que es el que tenía nuestro paciente, y justamente como la imagen ahí a nivel de la rama ilíaca con derecha, se da a nivel distal. El endolic de tipo 2 se da por la presencia de vasos accesorios, que vienen más allá son vasos colaterales. El tipo 3 se da por una falla, una ruptura del material. Bien. El tipo 4 por una porosidad del material, también en relación al material. Y el tipo 5 no permite determinar la presencia de fuga. Y entonces también está relacionado con el material en sí. En nuestro paciente entonces tenemos una enfermedad aórtica con la presencia de este tipo de endolic que quedó evidenciado en primera instancia con el ecodoppler, ¿bien? Ahí donde se veía bien el flujo. Y como bien dijimos, la sangre circula en sístole desde la rama de la ilíaca y nutría al aneurisma abdominal. Bien, acá un breve resumen y en función al tipo de endolic, la sugerencia de la conducta. Bien, en este caso obviamente era la reparación. Bien. En nuestro paciente con una elevada morbimortalidad, paciente con un mal control de la presión, con el hábito tabáquico que persistía. Por suerte, ya en el momento de la consulta hubo mayor compromiso y bueno, había dejado de fumar, pero bueno, la reparación, y como ya tenía una endoprótesis, ese fue el tratamiento de elección. Haciendo un seguimiento y acompañando al paciente en todo su proceso, finalmente el viernes se pudo hacer el procedimiento sin mayores complicaciones, así que el día antes de ayer fue dado de alta y teniendo en cuenta esto, era la idea un poco saber cómo continuar con el seguimiento del paciente una vez ya con la prótesis. Y entonces el seguimiento inicialmente ahora sería el control al mes y posteriormente seguirlo con tomografía cada 6 y a los 6, a los 12 meses y después posteriormente de manera anual. Bien. Por suerte en todo este proceso también, bueno, acompañando al paciente, viendo su función renal estaba conservada, así que también nos permite este método como seguimiento. Mm. Muchas gracias. Gracias, Gracias a Ángeles. ustedes. Excelente la ¿Al- exposición. ¿Alguna duda, sugerencia? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ángeles, buenísimo. Contame del procedimiento. ¿Qué le hicieron? Bueno, le pusieron una endoprótesis y esta es con mayor extensión a nivel de la ilíaca derecha. ¿No era la Eh, izquierda la que tenía el... No, o no, yo la derecha. recuerdo mal. El Está bien. compromiso fue en la Sí, derecha. recuerdo a la Perfecto, derecha. Sí. perfecto, perfecto. No, Bien. me parece excelente el hecho de que haya tenido prótesis previa, lo inclina muchísimo a tratar de resolver lo endovascular, que sea añoso, etcétera. Dos cosas para comentar, es fumador y hasta ahora estaba fumando.
desconfiemos de eso, o sea, dentro de 3 días más o menos va a volver a fumar, o dentro de un mes, o así. O sea, que Sí, lo pondría en un fuerte, digamos, en una fuerte vigilancia. Por ahí Josefina está Sí. haciendo destabille con nosotros tabaco, o cualquiera de nosotros que pueda ayudarlo, yo me ofrezco desde ya. Y una mención al LDL objetivo, en general Mm, la enfermedad vascular periférica y la enfermedad aórtica pasan como que no fueran, no requirieran la potencia, o sea, la intensidad de reducción o la meta más agresiva, que es menos de 55. mm, Estos pacientes con enfermedad periférica y enfermedad aórtica y aterosclerosa de distintos lechos, en general tratar de buscar menos de 55 es un poquito es el objetivo. que Ángeles, no lo... deja de compartir la pantalla, por favor. bien. Gracias. Gabriel, querías no decir sé, algo. sí. Bueno, justo me iba a meter con eso, con la meta de LDL, que es menor a 55 en estos pacientes. Hay que tratar de bajarlo y llegar a esa meta con Bien. Rosu 40 con ezetimibe, atorvastatina 80 o ácido bempedóico. Si bien muy documentado el ácido bempedóico, todavía en Bueno, está. patología vascular periférica no está. Y el otro Bien. tema es el control de la presión arterial. Yo los beta bloqueantes los tenía como que la evidencia era mucho más sólida de la que vos mostraste, Ángeles, ¿sí? Pero bueno, evidentemente no están en primera línea, y el tema es controlar los factores Bien. de riesgo: colesterol, la glucosa y la presión arterial, puntualmente eso. El tema presión arterial, Gaby, es fundamental porque el crecimiento del aneurisma está relacionado a la hemodinamia y al shear Mm, stress. Y en estos pacientes el Sí, criterio no es menos de 140/90, sino menos de 120/80. Acá la presión tiene que estar sí. recontra bien controlada, porque mm, justamente a medida que va aumentando el nivel de presión arterial media y sobre todo la presión de pulso, ese aneurisma va a empezar a crecer. Y el crecimiento tiene que ver fundamentalmente con los valores de presión arterial. Entonces, este paciente no está recibiendo un bloqueante cálcico, por ejemplo, en el esquema que recibe, y sí, antes de haber recibido el betabloqueante, claro. debería haber recibido un bloqueante cálcico para mejor control de la presión arterial. No hay que tener dudas en usar dosis plenas de fármacos en estos pacientes, 3 o 4 fármacos, porque lo que tiene que tener como objetivo, estoy hablando del paciente con un aneurisma de 30 milímetros. Para Sí, evitar sí. justamente el crecimiento y llegar a esto que estamos llegando, es necesario un absoluto control de la presión arterial. Sí, el Bien. paciente aparte tiene todos los signos de estar hipertenso, tiene hipertrofia ventrículo Sin izquierdo, tiene duda, aurícula izquierda dilatada, tiene 150 disistólica sí y está es. bradicárdico con la dosis de betabloqueantes. Así que el betabloqueante más Y no puede recibir, no. tiene que recibir una segunda droga u otras cosas o cambiar el esquema, ¿no? No, ya está con 3 drogas, tiene que recibir una cuarta droga, pero la cuarta droga debería ser un bloqueante cálcico. Sí, Es la que bien. más le va a bajar la presión. Sí. Sí, yo Aparte, pobre aprovechando que señor, ¿no? estoy, Es un caño porque tuvo cáncer de mama, cáncer de próstata, aneurisma vascular. Tiene No, 74 años, tiene 94. cáncer de próstata, no sé, está de prostatectomizado, mama. pero no sé si era benigno o maligno. No, Ah, no, de mama. Los aneurismas son siempre caños, es raro que no lo sean. Sí. Sí, pero Yo que bueno, estoy acá en el preceptorship con lípidos, hay una fuerte, fuerte tendencia a lo que charlábamos, a las combinaciones. Lo mismo que pasa en hipertensión, sí, claro. o sea, no Más usemos 80 agresivos. de atorva solo, usemos 40-10 o 40-10, 40 de Rosuba y 10 de Cetimibe. La combinación, el bempedoico vino para agregarnos una Ajá. opción a las molestias, mialgias o quejas, pero si nosotros dejamos la estatina, ponemos ezetimibe y Mm, agregamos bempedoico, le agrega un 10, 12, 15% de reducción adicional del LDL, que es como si fuera que 2 veces duplicamos, o sea que cuadruplicamos la estatina. La estatina por cada duplicación baja 6%. Sí, nada. El bempedoico en un tiro le agrega 12. Entonces, bueno, ir sabiendo que todo en lípidos va como la hipertensión, a mm. combinar, a buscar metas agresivas Ah, con Gaby. Tina, Ya, ¿leíste algo de bempedoico más estatina? sí, sí. O sea, el bempedoico viene a ocupar un lugar fuerte, obviamente, frente a la queja muscular, al no quiero tomar estatinas, al médico que por ahí está apurado y no quiere diferenciar
si es intolerancia, no, bueno, esto O el si es, paciente que se pone denso, sí. claro, es una prodroga que para transformarse en activo usa una enzima que no está en el músculo, te digo, no te puede dar dolor muscular prácticamente, supuestamente, o 90 y pico por ciento. Bempedoico solo baja 20 y pico por ciento, 22, 24. 23. Sí. Bempedoico más ezetimibe alrededor de 35, 36. Pero si el señor está con ezetimibe y estatinas, por ahí le bajo la estatina o lo que quiera, el bempedoico agrega 10, 12. O sea, le da un adicional cuando ya tiene estatina. Trabaja en el mismo círculo, en el mismo circuito de génesis del colesterol, aguas arriba de la estatina y le agrega un 10, un 12, por la pregunta de Gaby. Bien, Impecable. muy Así es. interesante. Muy Sí, bien. sí, al procedimiento llegó con la presión mejor controlada, con la AMLO que también agregamos, y voy a tener en cuenta ahí lo del perfil lipídico y el ácido bempedoico y eso. Sí, Ángeles, o este es combinar. un paciente de PAMI. Sí, ¿Y Todos dónde los se hizo el pacientes de Ángeles son procedimiento? de PAMI. Suena eso, suena. ¿Dónde se hizo el procedimiento? este paciente se estudió en el hospital, ¿En sí, cuál? en el de San San Isidro. Isidro. San Ah, Isidro. mira. Ya lo Porque venía ahí haciendo. atienden PAMI, sí. Claro, fue antes, ahí ya estaba coordinado venimos desde noviembre. Tuvo problemas Bien. con la prótesis y eso, por PAMI que no llegaba, pero eso también me permitió un poco, tuvo algunas, obviamente estaba con todas las pautas de alarma y el mínimo molestia y eso, tenía orden de ir y ya estábamos más que en contacto. En las vacaciones me dijeron, mira, lo tenemos acá, preguntaban así. Así que por suerte llegó bien. Y Bien. respecto a los procedimientos endovasculares y a las cirugías, tenemos también la posibilidad de contar con el italiano. Toda Ahora lo sé. medicina recluta todo y trata Sí, de sí, sí. resolverlo de todos los pacientes. Y Y Tengo resuelven lo otro que fue al administrativo. italiano, después les cuento. sí, Guille, qué te parece el paciente? ¿Alguna cosa para agregar? O Sebas, que estaba en la reunión, Sebas y Guille, por lo vascular. No, no, a mí me queda la duda de este paciente, nunca sabremos si en realidad la prótesis la tenía, digamos, la prótesis ilíaca era demasiado corta desde el primer Mm, día y nunca llegó a cubrir el aneurisma desde que se fue, o si el aneurisma ilíaco fue creciendo hasta que desenganchó la prótesis. sí, eso Duda hablábamos. que nunca sabremos. Porque no me acuerdo dónde Joraca se había hecho el. En Pero no pelliza. era. En Pelliza, claro, era cierto. Pelliza. Que no sabemos realmente qué le hicieron. No tenía nada, ningún documento el paciente. Sí. No, pudo haber sido eso que decís, la primera posibilidad, porque en realidad suena que algo anduvo mal, es del 2018 y creció mucho. Claramente el señor tenía el aneurisma ilíaco, lo tenía porque la prótesis, la rama derecha es mucho más grande que la rama izquierda. O sea que Mm, claramente desde el vamos, el aneurisma comprometía la ilíaca derecha. Capaz que quedó corto en distancia o capaz que siguió bien. creciendo, no sé. Sí, la endoprótesis se ve bastante acodada también, en el sentido que También, favorecería la fuga desde la ilíaca derecha. Puede ser eso, sí, también. parece, Mm. sí. Ahora O Ángeles, quizás se va acodando después por la expansión de la ilíaca, pero bueno, habría que ver cómo estaba inicialmente. Ángeles ahora va a escribir este casito para ver si lo Hola, ponemos. buenas Tenemos todas noches. las imágenes en el Congreso de ECO. Lo va a presentar ella. Está Walter Lang del hospital. Hola, Walt. Exacto, ¿cómo les va? ¿Cómo está, Walter? Escuchamos. Quería hacer un par de acotaciones, ya que Dale. tenemos este paciente. Eh, tenemos un par de pacientes interesantes en el hospital con respecto a este tema. Por estar cerca de los cirujanos vasculares, tengo la posibilidad y casi adosado al equipo de cirugía vascular que estoy adentro del quirófano por varios motivos. Hemos visto varias prótesis, como decía Guillermo, las distintas medidas. Ahí ya entramos en otro problema, entramos a la realidad, que tenemos el problema económico y de PAMI, que
soy testigo de las prótesis que se solicitan y las que mandan, que no es la realidad. Por eso puede ser que las prótesis, las medidas de las prótesis, no sean las verdaderamente correctas con los estudios que se indican y que se solicitan. Eso es un problema real. Por eso, Guillermo, puede ser que haya una rama de la ilíaca que sea distinta en la prótesis, porque mandan lo que tienen, lo que pueden o lo que nos mandan y se pone lo que tenemos. No, Punto claro, número 2. creo que se nota que el aneurisma ilíaco ya lo tenía porque por algo una de las ramas es bastante más grande que la otra. Exacto, exacto. Lo que Sí, no sí, sé sí, sí, es, sí. y claro, si inicialmente ese no llegó a cubrir bien el aneurisma, o cubrió bien, pero el aneurisma siguió creciendo hasta que tuvo que... Exacto. Sí, sí, eso pasa mucho, eso pasa mucho. Otra cosa, hemos tenido pacientes con aneurismas de aorta ya con endoprótesis colocadas y tuvieron que operarlo, como dirían, a cielo abierto, hacerle una cirugía convencional, y llama la atención, muchas veces ha pasado la labilidad de la pared arterial de la aorta. Es increíble, es una baba. Por los factores de riesgo, más por la hipertensión que genera una pérdida de compliance enorme, y la prótesis se saca como un pañuelo. Es increíble ver eso. Por eso, como decía Gabriel Weissman, de atacar a pleno con dosis máxima todos los factores de riesgo inicial. Y otra cosa para tener en cuenta, ya que tenemos la posibilidad de tener tanto un pool de pacientes de PAMI bastante grande, estaría bueno empezar a prestar atención. Muchas veces esta patología, hay veces que es difícil de encontrar porque no esté, sino porque no se busca. No se busca. No se busca, no es que no esté. Muchas Exacto. veces, si pasa en el pool de pacientes, en la cantidad, perdemos un poco de calidad. Y eso pasa también y lo vemos en el hospital. Y cuando lo encontramos es porque ya viene, como explicó bien Angie, todas las complicaciones secundarias a este aneurisma o la sintomatología que vienen a la guardia ya de última y no hay tiempo, porque otro problema real es que no hay una base de stents para colocar en el momento, hay que pedirlo, hemos tenido varios problemas con eso. Entonces lo que decía era poder empezar a prestar un poco más de atención y pedir más los ecodoppler como primer paso para hacer un screening de estos pacientes. Estoy totalmente de acuerdo con vos, por eso tenemos que pedir evaluaciones y no estudios sueltos, sino porque justamente en la evaluación de los pacientes, cuando en atención primaria queremos hacer búsqueda de aneurisma de aorta abdominal, hay que pedir ecodoppler de aorta abdominal. Entonces no hay que pedir solamente el ecodoppler de cuello, hay que pedir ecodoppler vascular. Y entonces hay que pedir todos los ecodoppler que podamos hacer para saber cómo están las arterias de los pacientes. Si no, no hay forma, digamos, y siempre vamos a llegar tarde. Es fundamental que Nos en vas a atención comer primaria... todos. Y sí, si vamos a seguir pensando en palpación y en percusión en el abdomen, y vamos a llegar tarde siempre, más vale que hagamos una ecografía Y para que ver nadie qué... hace. Exactamente. Encima no lo hacen, pero si lo hiciéramos, estamos llegando tarde. Para eso está la ecografía abdominal. Es lo mismo, si querés ver la aorta, hay que pedir estudio. Si no, no hay manera de evaluar eso. No, aparte de la aorta y todo lo que es enfermedad vascular periférica son como grandes olvidados, como que tenemos muy en la cabeza el corazón y Y las la carótidas. carótida. Sí, solamente miembros inferiores si es un fumador, si no, ni te acordás. Y tiene que ser parte del estudio. Y la realidad es que la sensibilidad para la detección de Es placas mayor. femorales es mayor que la carótida. Es mayor. Sí, Así muchos que- pacientes se sorprenden haciendo screening, pacientes que vienen en tratamiento con estatinas de larga data, que nunca les habían pedido ni de carótida, ni Me bueno, pasa tabaquismo. todos los días en el consultorio acá en Belgrano. Todos los días. Me dice, ay, nunca me pidieron, se No, de hecho, sorprenden. muchas veces yo pido ecodoppler de miembros inferiores, no en Lesica, sino en Rossi, en cualquier otro lado acá en Belgrano, y le hacen el ecodoppler venoso. Y abajo le ponen el arterial, pero lo importante es el venoso en las piernas. Claro. Dios, Sí. y sí. Bueno, Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra? Buenísimo, muchas gracias, muy bueno. Muchas buenísimo, gracias. Ángeles. Bueno, esto Gracias, Gracias. Angie, por lo la grabo, Gracias por invitación. la invitación. lo grabo ahora y lo subimos a YouTube como de costumbre. Muchas Bueno, gracias. Borrá la parte de Rossi, Gaby. Sí, sí, bueno, pues también puedo decir diagnóstico Maipú, porque también es lo mismo, digamos. Guille dijo algo así como Joraca. Bueno,
Está muy bien. Ah, bueno, Después, pero eso está en la Real Academia. después lo editamos. De todas formas, es un YouTube Yo que privado, estoy así que no hay problema. en UK no entiendo lo que dijo Guille, no No, entiendo. claro. Bueno, En inglés chicos, no me lo- buenas noches, pásenla Está muy bien. bien, muchas gracias. Nos Muy vemos. Muchas buenos gracias. Sí, Chao, días. hasta Chao, luego. chao. Hasta la Chao, buenas próxima. noches. Chao. Chao a Chao. todos. chao. Chao, chao.